Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando la asignatura de historia. Como tú puedes ver en pantallita, el tema del día de hoy es nada menos que historia del Perú, ¿no? Y el tema, chicos, que vamos a desarrollar se llama luchas anticoloniales del siglo XVIII. Miren, vamos a desarrollar acá dos temas nos han propuesto. Miren, está con el mismo título de tu libro, Luchas anticoloniales del siglo XVIII, para los jovencitos de pre, y bueno, ya me conoce. Pero chicos, en esta ocasión vamos a cambiar un poco la metodología porque vamos a hacer pizarra. ¿Ya? Acá. Miren, hemos armado ahí nuestra esquemita y vamos a empezar a desarrollar nuestra pizarrita el día de hoy. Entonces, el tema se llama nada menos que las luchas anticoloniales. Pero escuche bien, vamos a desarrollar dos temas, las reformas borbónicas y nada menos que a los precursores de la independencia. Así que comenzamos, vamos a hacer nuestra pizarrita, a ver qué tal nos va para ver, hacer las próximas. Entonces, este es el cuadro principal, ¿correcto? ¿Ya? Este es el cuadro principal. ¿Cuál es el título? Nada menos que las reformas, escribimos ahí, que reformas borbónicas. Ah, ¿correcto? Miren, a ver, chicos, vamos a ubicarnos en el tiempo. Y vamos a cambiar acá nuestro plumoncito. ¿Por qué color? Ahí está, por este color. Miren, a ver, para ubicarnos en el tiempo, chicos, ya, en el tiempo, estamos en el siglo XVIII. Eso quiere decir que estamos entre el año 1701 al año 1800. Chicos, estamos acá, aún estamos en el virreinato del Perú. Aún, aún. ¿Dónde estamos? En el virreinato del Perú. ¿Correcto? Pero las cosas van a cambiar, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué son las reformas borbónicas? Primero que nada, es un periodo, es el último periodo del virreinato del Perú. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan. Aún estamos en el virreinato del Perú. Bien, cambiamos acá de colorcito y ponemos acá la definición. ¿Qué cosa, profe, son las reformas borbónicas? Acuérdate, una reforma, ¿qué significa la palabra reforma? Reforma significa cambio. Y justamente eso es lo que van a hacer. Porque miren, ¿se acuerdan cuando hicimos al rey de España? Y el rey provenía de dos dinastías, ¿se acuerdan? Los Habsburgo, ¿te acuerdas? ¿Y cuáles eran los Borbón? Es decir, ahora los Borbón se encuentran en el poder, ya no los Habsburgo. Y cuando los Borbón llegaron al poder, como su propio nombre dice, hicieron nada menos que las reformas borbónicas. Entonces, miren, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de cambios. ¿Qué reforma? Cambios. Habían que hacer cambios en el virreinato del Perú. Las cosas no estaban yendo bien. ¿Me dejo entender? Allá. Profe, es un proceso de cambios. Miren, cambios territoriales. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer cada uno. Territoriales. Administrativos. Religiosos. Etcétera. ¿Ya? Es decir, son los cambios que se aplican en el virreinato del Perú, ¿correcto? ¿Con el objetivo de qué? ¿Para qué? Etcétera. Miren, para reestructurar. ¿Qué cosa se quería reestructurar? Para reestructurar el imperio español. Las cosas no estaban yendo bien en España. Pero ¿qué es lo que tenía España? Colonias.
Y justamente va a aprovechar esas colonias nada menos que los Borbones. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Estos son los cambios que se hacen en el virreinato del Perú. ¿Correcto? Ya. ¿Qué rey? ¿Qué rey inicia con las reformas borbónicas? Nada menos que justamente el primer rey de los Borbón, que se llama Felipe V. ¿Ya? Él inicia. ¿Ya? Él inicia las reformas borbónicas. Pero ¿quién es el que ya desarrolla, aplica, las promueve, nada menos que, o da las mayores reformas? Es nada menos que el rey Carlos III. Sobre todo él es el que realizó las mayores reformas en el virreinato, ¿no? Realizó las mayores reformas. Es decir, es el que aplicó más reformas en el virreinato del Perú, ¿correcto? Profe, ¿y para qué se hizo estas reformas? Es cierto que cambiaron las dinastías en Europa, pero ¿cuál fue el objetivo, la razón de hacer nada menos que estas reformas? Todo tenía un objetivo. Ah, profe. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Ah? El objetivo era, chicos, nada menos que fortalecer el poder de la corona española. Fortalecer el poder. ¿De quién, chicos? De la corona española. ¿Correcto? Acuérdate, a iniciar el siglo XV, XVI y XVII, las potencias fueron España y Portugal. Pero esto empezaron a cambiar. España estaba perdiendo el protagonismo, chicos. Entonces, ¿qué cosa quería? Recuperar, fortalecer su poder. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Recuperar las posiciones nada menos que en América. ¿No? Venimos acá. Recuperar. ¿Ah? ¿Qué cosa tenía que recuperar? Las posiciones americanas. Porque sus colonias como que se estaban relajando un poquito. Porque según los reyes, estos territorios, como tú ves, América del Sur, le pertenecía al rey de España. ¿Ve? ¿Quién es, chicos, el de la imagen? Él es el que realiza la mayor cantidad de reformas. ¿Cómo se llama él? Él se llama Carlos III. Así que él es nada menos que el rey Carlos III de los Borbón, el que aplica las mayores reformas. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Y qué cambios se hicieron en el virreinato del Perú? Muy bien, comencemos nada menos que por la reforma administrativa. Ponemos acá, tenemos, ¿no? A ver, ¿con qué colorcito? Con verdecito estamos haciendo, ¿no? Ya, muy bien. Ponemos leerles. ¿Qué reformas hubo? La reforma administrativa. Cambió la forma de administrar el virreinato del Perú. ¿Mm? Nada menos que las reformas eclesiásticas. También en la religión vamos a ver qué es lo que hicieron. Eclesiásticas. ¿Se das cuenta? También tenemos las reformas, nada menos que, ¿cómo se llama? Territoriales. ¿Ya? Las territoriales y las comerciales, ¿no? Acá ponemos las comerciales, las reformas comerciales, y acá la R de las reformas territoriales. Ya. Los cambios que hicieron, nada menos que los Borbón. Comenzamos. En los cambios administrativos, ¿qué es lo que hicieron en el virreinato del Perú? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Administrativamente, ¿qué es lo que se había hecho, chicos? Nada menos que acá había habido la rebelión de Tupac Amaru II que vamos a hacer. Entonces, chicos, ¿no? Se crean, miren, ¿qué se crean?
se crean las intendencias. ¿Se acuerdan cuando hicimos la organización política? Se crean las intendencias. ¿Por quiénes? ¿En reemplazo de quién? En reemplazo de los corregimientos. En reemplazo de los corregimientos. ¿Se acuerdan quiénes eran los corregimientos? Los corregidores eran los funcionarios más odiados. ¿Y por qué eran los más odiados? Porque en teoría tenían que corregir el maltrato que les habían hecho, pero el corregidor era el que cobraba el tributo, era abusivo. Justamente, chicos, por eso es la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Y qué hizo el rey Carlos III? Dijo, ya, no va más corregimientos, ya no. ¿Se acuerdan? Allá no hay más corregimientos. Y ahora lo que va son las intendencias. Eso es una reforma administrativa. Se elimina esa institución y se crea otro. Muy bien, profe. ¿Qué más? Bueno, se eliminan los corregimientos, se crean las intendencias y esto generó nada menos que el aumento. ¿Verdad? Esto generó el aumento de la recaudación tributaria, ¿no? Aumento en el cobro de impuestos. Eso significa que los corregidores no estaban haciendo bien su trabajo. Este de acá me interesa, las reformas eclesiásticas. ¿Qué sucede, profesor, en las reformas eclesiásticas? Así, de frente. Se da la expulsión a quienes los votan del Perú. Miren, se da la expulsión de los jesuitas. Ya, eso nomás pongo. Ahora explico, porque tampoco voy a escribir todo. Ya, ¿quiénes eran, chicos, los jesuitas? Los jesuitas era una orden religiosa, ¿correcto? Y resulta que estos jesuitas eran los ideólogos, porque miren, voy a poner con otro color, estos jesuitas fueron los que se encargaron de difundir las ideas de la ilustración a los indios nobles. Para que me entiendas, Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II fueron educados por los jesuitas. Y los jesuitas influenciaron con las ideas de la ilustración. Es decir, les hablaron de la igualdad, de la libertad. Eran considerados los subversivos estos jesuitas. Si su presencia era peligrosa en el virreinato del Perú. Así que, ¿qué dijo el rey? Oye, estos están difundiendo la libertad, la igualdad. Entonces el rey dijo, no, oye, hay que expulsar a los jesuitas. Los sacamos del Perú. Y es cierto, los expulsan a los jesuitas cuando el virrey, miren, cuando el virrey era nada menos que Juliet Amat y Junyent. Amat y Junyent, el que estuvo nada menos que con la Perricholi. Ahí es ya un cuento además de la Perricholi, ¿no? Un escándalo en ese momento. Pero eso ya hablaremos en otra ocasión, ¿correcto? Así que los jesuitas fueron expulsados y todos los bienes de los jesuitas fueron confiscados. Y entonces, como consecuencia, se crea el convictorio de San Carlos, ¿no? Pero en realidad se votan los jesuitas. Muy bien, profe. Las comerciales. ¿Qué pasó en el comercio, profesor? Esto es muy importante de las reformas comerciales. Uno, chicos, había que eliminar un organismo, ¿ya? Entonces, uno, se fomentó el libre comercio, ¿no? Acá. Se fomentó el libre comercio. ¿Entre quiénes se fomentó el libre comercio? Entre España y sus colonias, pero habían que abrir más puertos. Profe, se establece nada menos que el libre comercio. Es cierto. ¿Qué más, profesor? Aparte del libre comercio se estableció con las reformas borbónicas. Eso quiere decir, ¿no?,
que se apertura nuevos puertos, porque eran muy pocos los puertos navales que comercializaban con España. ¿Y quiénes eran los puertos? Miren, ¿quiénes eran los puertos que monopolizaban todo? En ese entonces era el puerto del Callao, el puerto de Veracruz, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Así que dijeron, no, ya no, hay que crear otros puertos. Se apertura más puertos en las colonias. En total se apertura un promedio de 22 puertos, ¿no? En total, ¿cuántos? 22. ¿Cómo cuáles? Valparaíso, en Chile, ¿ah? Buenos Aires, en lo que sería la Argentina, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Cartagena, nada menos que en Colombia. ¿Ah? Y sí, y así se empezaron a abrir nuevos puertos. Allá, profe. Así se establece entonces, sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Qué más, chicos? Se cerró, ¿ah? Ya desaparece. Se cerró la casa de contratación. ¿Se acuerdan? La casa de contratación de Sevilla, la que tenía que velar por el monopolio comercial entre España y sus colonias. Dijeron, ya no va más, nada menos que la casa de la contratación de Sevilla. ¿Se dan cuenta? Se puso fin a las flotas, a los galeones. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? ¿Y eso qué permitió? Permitió mejorar nada menos que el comercio entre las colonias y nada menos que entre España. Así, profe. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Las reformas territoriales. Miren acá un rato. ¿Se acuerdan cuando hicimos primero el virreinato del Perú? Primero el virreinato del Perú era todo esto acá. Miren, pudre, chicos, es acá. Todo es el virreinato del Perú. Así que, ¿cuáles fueron las reformas territoriales, chicos? Había un solo virreinato, era el virreinato del Perú. Pero ¿qué dijo? No, vamos a crear dos nuevos virreinatos y nada menos que dos capitanías. Así que, uno, nada menos que la creación de dos virreinatos. Profe, dos virreinatos, sí. La creación de dos virreinatos. Y también la creación de dos capitanías. ¿Qué eran las capitanías? Eran cuarteles generales. Mira acá. Y se finaliza que esta parte es el virreinato del Perú. Es decir, miren, chicos, miren el virreinato del Perú. Y el Perú va tomando forma, apariencia, ¿de? Prácticamente del territorio actual, miren, así queda el virreinato del Perú. Ya existía. Profe, se crearon dos nuevos virreinatos. ¿Cuáles son? Ya, muy bien, miren. Se creó el virreinato, se llama acá, es acá. Nueva Granada. Así se llamó. Nueva Granada. Lo ponemos con rojito, miren, profe, Nueva Granada. Toda esta parte de acá. Prácticamente lo que sería Colombia y Ecuador, chicos. Nueva Granada. Ya, profe. Ya, ese es uno. ¿Cuál es el otro? El Virreinato de La Plata. Todo lo que está ahí de moradito. Y el Virreinato de La Plata, mírenme, sería Bolivia, Paraguay, Uruguay, mírenme, y Argentina. Ya, profe, así fue, claro. Miren, este es el Virreinato de La Plata. Entonces, ¿cuáles fueron los dos virreinatos que se crearon? El Virreinato de La Plata y el Virreinato de Nueva Granada.
Profe, se crearon dos capitanías, ¿correcto? ¿Y cuáles eran, profesor, esas capitanías? Esto de acá, uno, miren. Ah, Chile, pues. Ah, ya, profe, lo que está resaltando, así ahí está. ¿Ah? ¿Y cómo se llamó eso? Se llamó nada menos que la capitanía de Chile. Ahí está, miren, estamos ahí. Ah, ya, profe. ¿Y cuál es el otro? Lo ponemos con resaltador, pero ¿qué colorcito? A ver, ya, con ese naranjita está, ¿no? Con este rojito negro. O sea, prácticamente lo que hoy en día es Venezuela, fue otra capitanía. Ah, ya, profe. ¿Cómo se llamaba ello? Se llamaba la Capitanía de Venezuela. ¿Y para qué sería, profesor, una capitanía? Sería pues era un cuartel general para evitar la invasión de otros países. Esas eran las reformas borbónicas, chicos. Miren, ahí está. Estamos haciendo una pizarrita. Ya, entonces ahí está uno. ¿Cuál es el siguiente tema, jovencitos? Es nada menos que los famosos precursores de la independencia. Las personas que van a empezar con su pensamiento, nada menos que a difundir las ideas de la independencia del Perú. Así, profe. Entonces, ahora ponemos acá los precursores. Voy a cambiar el plumoncito rojito. Acá pongo los precursores. Miren, los precursores ¿de dónde? Nada menos que de la independencia. Así ponemos. Independencia. Obviamente, de la independencia del Perú, pues. ¿No? Está más decir que estamos hablando de ello. Bien, profe. Entonces, ahí está el otro tema. Ya. Ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer en este cuadrito? Miren, hay que diferenciar. Una cosa es ser prócer. Vamos a ver. Escriben mal. Esto miren para ustedes, ¿Cuál es el tema? Precursores. Pero también escucha depende de ese término. ¿Quiénes son los próceres y quién es el precursor de la independencia? Profe, ¿quiénes son los próceres? Los próceres de independencia y quiénes son los precursores de la independencia. ¿Es lo mismo? No. Así que vamos a hacer las diferencias. Empezamos por el tema, ¿correcto? ¿Quiénes son, profesor, los precursores? Los precursores son nada menos que el maestro, es el ideólogo, es el que difunde nada menos que las ideas de la independencia. Entonces, ¿los precursores quiénes son? Son los maestros o ideólogos. Son los pensadores, son los intelectuales que promueven, que difunden las ideas. ¿De qué, chicos? Las ideas de la independencia. Ya. Ellos son los promotores, pues, son los intelectuales, son los académicos que se encargan de difundir nada menos que las ideologías de la ilustración, la ideología, profe, nada menos que ser un país independiente. Esos son los precursores nada menos que de la independencia del Perú. Son los que enseñan, el que profesa, enseña las ideas de la libertad, igualdad. Entonces, estos precursores son los que difunden, ¿no?, las ideas de los ilustrados. Difunden las ideas de la ilustración. Ahí está. ¿Y qué, chicos, hablaba de la ilustración? República, democracia. Esos son. ¿Y cuál es el tema? Justamente vamos a estudiar a esos ideólogos intelectuales que se encargaron de difundir las ideas de la independencia del Perú. Por lo tanto, ¿quién es el prócer?
¿Quién es el prócer? El prócer son las personas que solamente no se quedan con hablar, sino que van a hacer algo más. Son las personas que van a ser consecuentes con sus ideas. ¿Ya? Son las personas, miren, que participan. No solamente se quedan en hablar, no solamente son ideólogos, no, sino que ellos también participan. No simplemente son teóricos, también son prácticos. Son aquellos que participan en los acontecimientos. Participan en los acontecimientos. Eso significa que ellos van a tomar nada menos que las armas. ¿Se dan cuenta? Es decir, que ellos van a dar su vida, nada menos que en un enfrentamiento, si es que habría nada menos como había como los españoles, ¿no? Entonces, ellos toman las armas, ¿no? Toman las armas, participan en las batallas, ¿ya? Otra idea acá. Toman las armas. Y participan en las batallas. Ya. Entonces, el precursor es el maestro, el ideólogo, y el prócer es consecuencia. Toma nada menos que las armas en el rifle. Por lo tanto, ¿quiénes serían próceres de la independencia, chicos? Por ejemplo, ¿quién sería? Túpac Amaru II. ¿Solamente difundió las ideas? No. También participó, lo ejecutaron. ¿Quién? Nada menos que San Martín. También participó. Simón Bolívar. Juan Santos Atahualpa. Ellos, por ejemplo, son los próceres. Entonces, ya sabes qué es un prócer y ya sabes qué es un precursor de la independencia. ¿Cuál es nuestro tema? Nada menos que los precursores de la independencia. Ahora, cuando hablamos de los precursores, tenemos, miren, Mechita, tenemos también clases de precursores, sí, profe. ¿Y cuáles son? Tenemos los precursores, acá miren, así pongo la P, precursores reformistas. Los precursores, ya, separatistas. Y en esta parte, acá, tenemos a los precursores continentales. Así se dividen, en tres poses, en tres, en los precursores reformistas, separatistas y continentales. ¿Ya? Profe, ¿y quiénes son, primero que nada, quiénes son los reformistas? Una idea, miren, los reformistas, miren acá, también se llaman fidelistas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que buscan estos precursores reformistas o fidelistas? Solo buscan cambios, nada más. Reforma es cambio. ¿Qué significa? Que los reformistas, chicos, aún querían estar ¿dónde? Ellos, los reformistas, aún querían estar sometidos a la corona española. Ellos querían estar sujetos a la corona española. Eran fieles a la corona española. Pero ¿qué cosa querían? Querían solamente unos cambios. Solo buscaban cambios. Y ahí apunta. ¿Y cuáles eran esos cambios que querían los reformistas? Por ejemplo, los que únicamente podían obtener cargos eran los españoles peninsulares, los que habían nacido en la misma España. Y estos reformistas habían planteado que los criollos, que los hijos de los españoles nacidos en América, también puedan obtener cargos. Quieren participar en política, en la burocracia colonial. Eso es lo que buscan nada menos que los reformistas. Quieren aún estar bajo el dominio de la corona española, pero quieren tener participación política. Son reformistas.
¿Quiénes son los separatistas? Como su propio nombre dice, los separatistas buscan romper el vínculo con España. Pues se llaman, profe, separatistas. ¿Qué cosa buscan? Romper el vínculo con España. Un ratito, voy a poner bien un plumón allá. ¿Qué buscan los separatistas? Como su propio nombre dice, romper, separar, romper el vínculo ¿con quién? Con España. Eran los más radicales. ¿Me dejo entender? Ah, pues eran, sí, los más radicales. Los que querían poner fin a la presencia de España nada menos que en el Perú. ¿Y quiénes son los continentales? Se les llama continentales a cuales sus ideas, sus pensamientos, sus escritos traspasa el continente americano. Pues se llaman continentales. ¿Ya? Listo. A ver, entre los reformistas, en que los que aún querían que España siga siendo nuestra madre patria, aunque más parecía una madrastra, tenemos al padre de la medicina peruana. Así, profe, ¿quién? Nada menos que al gran Hipólito. Ah, profe, ¿qué Hipólito? Hipólito Inoue y Pavón. Ah, Hipólito Unanue. Acá está bien Hipólito Unanue, una imagen de él, ¿ve? Ahí vamos a hablar de él. ¿Quién más? De un tal José Baquijano y Carrillo. Ahí está una imagen de él. ¿Quién está? C. Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahí está una imagen de él. Ellos solamente querían unos cambios, querían participar en cuestiones políticas, ¿ya? Miren, el primero, Hipólito Unanue, es muy controversial, ¿ya? Miren, a él se le llamaba chicos, él es el padre de la medicina peruana. No confundas con el mártir de la medicina peruana, que es otro. A Hipólito Unanue, chicos, lo llaman el patricio de la República. Así era conocido. Porque Hipólito Unanue era de una clase acomodada, pues. No era del pueblo, era un patricio, ¿no? Era un criollo, pues, Hipólito Unanue. Él era médico, le llaman el partero, miren, ¿cómo lo conocen? El partero de la República. Porque como era médico, quería dar nacimiento, alumbrar la República del Perú. Hipólito Unanue, chicos, en un inicio, miren, estoy diciendo, en un inicio representó al virrey. Luego, cuando San Martín ya estuvo, chicos, en Lima, Hipólito Unanue se convierte en el ministro de Hacienda de don José de San Martín. Va a colaborar con don José de San Martín. También luego colaboró con Simón Bolívar. Fue el ministro de Relaciones Exteriores. Fue un hombre que estuvo comprometido con la historia republicana de nuestro país, con esta historia reciente de la República del país como país independiente. Y él, pues, él participó en la conspiración de los sanfernandinos, porque San Fernando era la facultad de medicina de San Marcos. Es el Hipólito Unanue, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante, vamos a hablar nuevamente de él. José Baquijano y Carrillo. Profe, ¿cómo lo llamaban él? Lo llamaban nada menos que el famoso Cepalio. Cepalio. Así lo llamaban, sí. Porque era un hombre con gran conocimiento, nada menos que José Baquijano y Carrillo. Cepalio era una biblioteca andante, José Baquijano y Carrillo. Abogado, egresado de San Marcos. Tuvo el cargo de protector de los indios. ¿Y saben por qué él es muy conocido? Porque él da un discurso donde muestra su queja por la ejecución nada menos que de Túpac Amaru II. Él escribió, ¿no?,
el famoso elogio. Más que un elogio, era una crítica, ¿no? Era algo contradictorio, ¿no? El elogio al virrey Gaungeri, el que ordena la ejecución de Tupac Amaru II, ¿no? Gaungeri. Obviamente muestra su desacuerdo, nada menos que con dicha ejecución, pues, ¿no? Ahí es donde criticó al sistema colonial, criticó también al virrey por la forma como había actuado contra Tupac Amaru II, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Amantes del País, que ahí te vamos a ver, ¿no? Luego está Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Nació en Chachapoyas, este señor. Lo llaman el maestro de los próceres, así es conocido, el maestro de los próceres, a este Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ah? Él impulsó los estudios en la física, en las ciencias naturales, ese Toribio de Mendoza, ¿no? Muy bien, y él difundió pues las ideas emancipadoras de la Ilustración, por eso se llaman el maestro de los próceres. Eran los reformistas, buscaban unos cuantos cambios. ¿Quiénes eran los separatistas? Los más radicales de profe, los que querían poner fin ya a la corona española, como su propio dice, separatistas. ¿Y ahí quién tenemos, chicos, ahí? Al primer presidente del Perú. ¿Ah? Claro que ya acá estaba haciendo ya protagonismo. ¿Quién? Nada menos que José, acá está, ¿ve? Ahora vamos a poner negrito. José de la Riva Agüero, Sánchez Boquete. ¿Ah? José de la Riva Agüero. Y luego está un hombre también muy importante que se llama otro José. José era un nombre muy común, ¿no? José Faustino Sánchez, ya tenemos que hablar de él. Sánchez Carrión. Ambos eran de tendencia separatista, ¿ya? Por ejemplo, nada menos que José de la Riva Agüero, limeño él, de la aristocracia, ¿no? Conspirador constante del virreinato del Perú. Él escribe, él escribió un manifiesto, ¿no? Vamos a ver acá de color. Las 28 causas, él escribió, ¿no? Escribió las 28 causas para la independencia del Perú. Es un manifiesto. Justamente en Tarma lanza ese manifiesto para la independencia, un documento, ¿no? Con contenido histórico, político, para la Revolución Americana, ¿no? Este señor José Larriba Agüero, más adelante, va a ser, miren, así pongo, el primer presidente del Perú, pero miren, entre paréntesis, lo fue por golpe de Estado. Ya vamos a hablar también de nuestra de nuestra república. Uy, luego tenemos a este de acá, a José Faustino Sánchez Carrión. Miren, a él lo llamaban de la siguiente manera. Lo llamaban el tribuno de la república. Así, ¿no? El tribuno de la república. ¿Ah? Era conocido como el solitario de Sayán. Miren, vamos a ir poniendo sus seudónimos. Chicos, ¿y quién era este José Faustino Sánchez Carrión? Era el máximo opositor de don José de San Martín. Era su enemigo político, era el enemigo de las ideas políticas de San Martín. ¿Y por qué, profesor? Porque me adelanto. San Martín quería al Perú convertirlo en una monarquía constitucional. Y este José Faustino Sánchez Carrión lo criticó abiertamente a través de un diario que se llama La Abeja Republicana, ¿no? Estuvo en contra de San Martín y José Faustino Sánchez Carrión fue uno de los hombres que participó
en solicitar la llegada de Simón Bolívar y participó con Simón Bolívar. Fue uno de sus hombres de confianza, fue secretario dentro de la dictadura, ¿no? De dictadura suprema que había ejercido Simón Bolívar en el Perú. Por eso llaman el tribuno el defensor de la República, hasta José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ah? Luego vamos a los continentales. Vamos por el venezolano. Uy, este de acá tuvo bastante participación. Mártir, ¿no? Este señor. Estamos hablando de Francisco de Miranda. Yo le estoy poniendo José. Como acá muchos Josés hay. Más acá. El venezolano Francisco de Miranda. Y también estuvo un peruano. ¿Cómo se llama? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Había uno más, ¿eh? Lo mencionas acá sí, que se llamaba Antonio Nariño, ¿ya? Venezolano. Y también a veces no lo hablan, pero vamos a ponerlo a él, ¿ya? Muy bien, chicos. Oye, este de acá, Francisco de Miranda. Este fue un hombre que aportó muchísimo para la independencia de las Américas. Venezolano, nació en Caracas. Este Francisco de Miranda, miren, participó en dos hechos trascendentales de la historia. ¿Dónde? Uno, participó, chicos, en la independencia de las 13 colonias. Así, profe, sí, estuvo ahí, 1776. Participó en la Revolución Francesa, 1789. Wow, profe, este sujeto sí que estuvo en acontecimientos trascendentales de nuestra historia, sí. Y participó, obviamente, en la independencia de Venezuela, ¿no? Nueva Granada, ¿no? Que se llamaba así. Nueva Granada, ¿no? Luego se llamaría Venezuela. ¿Ah? Él fundó la Gran Logia Americana en Inglaterra. Él es el que invitó a un tal Don José de San Martín, a un tal Simón Bolívar, a un tal Bernardo O'Higgins, ¿no? A través de cartas, ¿no? Les motivaba, les decía pues que lucharan por la independencia de sus países en América. De Francisco de Miranda, ¿no? Participó justamente en la independencia, en la capitanía de Venezuela. Luego fue opositor de Simón Bolívar. Luego Simón Bolívar lo desterró a Francisco de Miranda, ¿no? Luego tenemos al arequipeño peruano, jesuita él, nada menos que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Ah? Él buscó la ayuda para apoyar la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Fue uno de los que quiso apoyar, ¿no? Intentó ayudar la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Segundo. Pero fracasó, ¿no? No tuvo mucho apoyo esta rebelión, ¿no? Lamentablemente. Y él es el que escribe un documento muy importante, en donde invita a los criollos que habían nacido en las Américas que participen en la independencia del Perú, que sean la clase dirigente. ¿Cómo se llama? Escribió Carta a los Españoles Americanos, así. ¿Ya? Carta a los españoles americanos. Escribe. Y invita pues justamente, ¿no? A todos a los criollos de Perú, de Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, que se unieran para lograr la independencia del Perú. Y él solicitó, pidió que justamente los criollos eran los que tenían que
dirigir la independencia de las Américas, ¿no? Luego está otro venezolano, ¿no? Antonio Nariño, ¿no? Él, por ejemplo, él tradujo al inglés el documento de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Ahí están, chicos, los precursores, los ideólogos, ¿no? Ya sabes, separatistas, reformistas y los continentales, ya sabes, porque sus ideas traspasan el continente americano, ¿correcto? Bien, y en esta última parte desarrollamos nada menos que dos, ¿cómo lo podríamos llamar? Documentos y organización, una organización y un documento, un libro, que ayudó muchísimo a la independencia, nada menos que de nuestro país. Uno de ellos es la Sociedad de Amantes del País. Vamos a cambiar acá la plumita. Acá, la Sociedad de Amantes del País, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Los que amaban a nuestro país, ¿no? Era un grupo de intelectuales, ¿no? Y luego está el Mercurio peruano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué cosa fue, profesor, la Sociedad de Amantes del País? ¿Qué sirvió? Ahí se reunían grandes intelectuales, ahí estaban varios, nada menos que precursores de la independencia del Perú, ¿ya? Entonces, primer dato, uno, fue un círculo académico creado en 1792, fue un círculo de intelectuales, pensadores, ¿no? Ilustrados, ¿no? De académicos, se dan cuenta, ¿no? Círculos de intelectuales donde, ¿no? Deliberan, discuten las ideas de la independencia. Ah, profe, ¿no? Ahí empezaron a discutir. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, profe. ¿No? Nada menos que la ley de independencia. Y justamente, ¿no? Solamente ¿qué fue el Mercurio? Fue nada menos que, la revista fue nada menos que el órgano de difusión. Es decir, ¿a través de qué documento estos intelectuales difundían sus ideas? A través nada menos que una revista llamado El Mercurio Peruano. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Ay, a profe, así era. Muy bien. Y justamente en esta sociedad de amantes del país, ¿quién era su presidente? Al que le llamaban nada menos que Cepalio. ¿Quién, profe? José Baquijano y Carrillo. Ah, José Baquijano y Carrillo. Fíjate tú. ¿Mm? Muy bien, José Baquijano y Carrillo fue el presidente. Ahí también estaba Hipólito Unanue, Jacinto Calero, Moreira, ¿no? Francisco González, Diego Cisneros, entre varios, ¿no? ¿Ah? Muy bien. El Mercurio Peruano, ¿qué fue? Es nada menos que es la revista donde se difunde las ideas, los pensamientos, las propuestas, las ideas, ¿no? Las propuestas. ¿De quiénes? De los precursores. De los precursores, obviamente, de la independencia del Perú. Ese era el Mercurio peruano, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, como tú puedes ver, ya se estaba preparando en el propio Perú
también hubo personas que querían la independencia, pero como tú puedes ver, también habían personas que solamente querían unos cuantos cambios en el Perú. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, ahí está el tema del día de hoy. Están las reformas borbónicas, están los precursores de la independencia y hacemos nuestra parte práctica. Y todos son preguntas abiertas, ¿ah? ¿Ya? Y miren, desarrollamos. A ver, primera pregunta. ¿Cómo influyó, miren, cómo influyó la ilustración en el sector de criollos reformistas y separatistas del Perú en el siglo XVIII? Muy bien. ¿Cómo influyó? No, acá no. ¿No? Influyó a través de las ideas. ¿Y cuáles eran esas ideas? Libertad, igualdad. Esas ideas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así influyó. Y justamente estos criollos reformistas o separatistas buscaban cambios en el Vietnam. Unos querían separarse y otros querían seguir con sus cambios. Ahí está, ¿ven? 2. ¿Qué actitud? La actitud es rechazar o aceptar. ¿Qué actitud asumieron los criollos separatistas, reformistas en las luchas anticoloniales? ¿No? ¿Cuál fue la actitud que ellos tomaron? ¿Rechazaron? No. Ellos no la tomaron nada menos que como un camino para iniciar este proceso de independencia de nuestro país. Entonces, ¿qué actitud asumieron los criollos separatistas y reformistas? No. Una, pues acá. Una actitud de apoyo a las ideas de la independencia. Pues. No fueron indiferentes, apoyaron ese tipo de ideas. ¿Qué planteaban los precursores reformistas? ¿Qué cosa querían? Cambios. Querían cambios, querían participar en asuntos de la política de la colonia. También querían tener cargos dentro de la colonia del virreinato. ¿Qué planteaban los separatistas? Bueno, pues su nombre dice, ¿qué cosa buscaban? Poner fin al vínculo. ¿Con quién? Con España. Pues. No querían saber nada con España, ¿no? Ya, ser libres, pues, ¿no? ¿Cómo se fue, miren, siguiente, cómo se fue estructurando en el poblador americano el concepto de patria en dimensión continental? ¿Cómo se fue estructurando? ¿No? A través, ¿no? Iniciaron a desarrollar, miren, conceptos, ¿cómo qué? Conceptos de patriotismo e independencia. ¿No? Finalmente querían independizarse, pero ¿se dan cuenta? ¿No? Pregunta 6. ¿De qué manera se dio sentido de patria continental y de patria nacional? ¿De qué manera? De una manera real, ¿no? En un sentido real y consecuente para la libertad de las Américas, de las colonias americanas, de las colonias españolas, ¿no? Ya, profe, sí fue claro. ¿Qué papel desempeñó la sociedad de amantes en el país en el proceso de luchas anticoloniales? ¿Qué papel desempeñó? Un papel académico,
un papel académico donde se tratan temas de la independencia. Ahí estaban pues los intelectuales, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de la revista El Mercurio Peruano como órgano difusor de la sociedad amantes del país? ¿Cuál fue el objetivo? Difundir, dar a conocer, difundir, ¿no? Las propuestas ¿de quién? De los precursores de la independencia. ¿No? 9. El amparo de las reformas borbónicas del siglo XVIII. ¿De qué manera robusteció el comercio a la burguesía portuarias americanas? Ya. Miren acá. Se crean nuevos puertos. Miren, es decir, se pone fin al monopolio del Callao y Veracruz en México. O sea, los únicos puertos autorizados, ¿cuáles eran? El Callao y Veracruz en Perú y en México. Eran los únicos. Pero ¿qué hicieron con las reformas? Crearon nuevos puertos, ¿no? Para promover el comercio. ¿En qué consistió el movimiento de renovación intelectual? Consistió, pues acá, ¿no? En desarrollar las ideas de la ilustración. Entonces, sí, preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué efecto tuvo en las colonias hispanoamericanas la expansión industrial y comercial británica? Pues, ¿qué tuvo, busco, ¿no? La independencia, pues, ¿no? Las colonias buscan, ¿no? Las colonias españolas, ¿no? Buscan su independencia, pues. ¿Y a Inglaterra le convenía esto? Sí. Inglaterra, cuanto más antes posible deseaba, nada menos que la independencia, nada menos que de las colonias españolas. ¿Qué efecto tuvo las luchas demoburguesas en Francia con respecto a las colonias hispanoamericanas? Muy fácil, pues, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa influyó en la independencia de las colonias, pues, ¿no? En las independencias de las colonias, ¿no? En el Perú se enteraron que Francia había ejecutado a sus reyes, en Perú, ¿no? En lo que sería la Argentina, Venezuela, ¿ah? ¿Qué más? Chile, ¿no? Llegaron las noticias, pues, que en Francia habían hecho una revolución a gran escala y habían puesto fin a su rey. ¿Por qué se produjo la decadencia política y militar en España? Por la invasión de quién, pues? Por la invasión de Napoleón Bonaparte. Él invade España, el francés, ¿no? Y ponen aprietos a España. ¿Qué impacto tuvo en Europa y el mundo la independencia de América, de América, de Estados Unidos de América? ¿No? El primer país, bueno, el primer país republicano. La famosa separación de poderes. Se puso en práctica
el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Fue el impacto, ¿no? Muchos querían imitar esto. ¿Qué factores influyeron en el gradual prestigio del antiguo régimen en Europa de Francia? Influyeron en el gradual prestigio, desprestigio. ¿Cómo va a tener si este era un... ¿Qué factores influyeron en el gradual prestigio? No, pues, desprestigio del antiguo régimen, ¿no? ¿Qué era el antiguo régimen, jovencitos? Eran las monarquías, pues. Antiguo régimen, ¿no? Donde el rey concentra todo, pues, antiguamente, ¿no? Entonces, ¿qué factores influenciaron en el desprestigio del antiguo régimen? La ilustración. La ilustración que promovió la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. ¿Está? Preguntas abiertas, chicos. Estamos ahí. Y bueno, hemos cambiado ahí por la pizarrita. Ya luego veremos los comentarios si es que seguimos haciendo pizarrita o diapositivas, ¿ya? Nos vemos entonces hasta el día de la asesoría. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.